el tema del racismo se acumula con otras pertenencias. Lo mencionabas ahora y creo que es muy importante reparar en eso. No es lo mismo ser mujer que ser mujer y ser indígena, que ser mujer indígena trabajadora del hogar. No es lo mismo ser mujer indígena y ser una mujer con discapacidad. No es lo mismo ser una persona morena y además joven, ¿no? Y se empieza uno a cargar con por pertenecer a estos grupos, empiezas a cargar con estigmas, prejuicios y estereotipos de otros alrededor del grupo al que perteneces, y conforme vas acumulando estas características, vas viendo que se van poniendo frente a ti distintas barreras, y si no te enfrentan por una, te enfrentan por la otra, ¿no? Y sí lo quiero destacar de manera muy puntual, porque hasta hace poco todo esto que se llama interseccionalidad, cómo hay intersección entre varias pertenencias, varias identidades, lo sabíamos intuitivamente, ¿no? Lo podíamos pensar, pero ahora tenemos datos, también está en la encuesta. La encuesta es de un tamaño lo suficientemente amplio, 40,000 viviendas, 100,000 personas encuestadas, que podemos saber que una mujer indígena con discapacidad tiene una situación de pobreza, de falta de acceso a oportunidades, de falta de acceso a los servicios de salud prácticamente insuperable. Entonces, esta información es muy rica y muy importante porque nos permite poner datos detrás de ideas que podemos sentir socialmente, pero que no necesariamente se ven como estructurales. Muchas veces, insisto, pensamos que son cuestiones de trato, cuando realmente lo que son décadas y siglos para que ciertas personas ocupen ciertos lugares. Esa era una. La segunda cosa es, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Porque una cosa es pues enfrentar la situación y tener un diagnóstico y saber con claridad que hay sistemas, instituciones, leyes, distribuciones de presupuesto que ponen a ciertas personas en ciertos lugares de desventaja insuperable. Y otra es, pues, ¿con qué herramientas contamos? La verdad es cierto, nuestro marco jurídico es bastante bueno. Tenemos tratados internacionales, una constitución que dice que los derechos humanos son el marco en el cual nos tenemos que mover, hay que conocerla bien. Y tenemos también algunas leyes que nos permiten actuar. Y ahí yo destacaría de manera muy particular dos cosas. Uno, pedir medidas de acción afirmativa. ¿Estas qué son? Son medidas para decir, pues sí, hay ciertos grupos de población que si no se reserva una cantidad de personas en el gobierno, indígenas, que el 5% o el 10% quizá tendría que ser proporcional a la población. Las personas indígenas que se autoadscriben indígenas son alrededor del 22% de la población, 7% para los hablantes de lengua indígena. ¿Qué tal que dijéramos? Pues necesitamos tener ciertas cuotas en los puestos gubernamentales para esas personas, para las personas con discapacidad, para las personas trans que tampoco tienen acceso a las oportunidades laborales, etcétera. Tenemos que empezar a pensar en ciertas medidas para acelerar el proceso de igualdad, porque no se va a acelerar solito. Y ahí les digo, el único lugar en el cual ha habido exitosamente medidas de acción afirmativa es precisamente el electoral. Este año por fin hubo algunas candidaturas en 13 de los 26 distritos de mayoría o más del 60% de personas indígenas por una determinación legal o la paridad, la igualdad entre hombres y mujeres, pues por fin hay en el Congreso la mitad de hombres y la mitad de mujeres. No va a pasar naturalmente. Si no se pone una medida para la igualdad, no va a ocurrir, porque podemos pensar y cambiar leyes y discutir presupuestos, pero son procesos tan profundamente arraigados históricamente que hasta que no veamos personas en el poder diversas como somos en este país, no vamos a poder cambiar realmente. Esa era la segunda. Y la tercera también, hacer un ejercicio de entender el racismo también, y quizá también a eso te referías con el tema de que es algo también muy cotidiano y está entre nosotros. Esta gran idea del mestizaje que nos ayudó quizá mucho al principio, digamos, de la historia posrevolucionaria, a pensar que México, pues somos todos iguales y a explicarnos la raza de bronce, pero eso también hizo que viéramos como invisible estas diferentes tonalidades y cómo las portamos. Lo que describía Almadelia es muy claro, es decir, por más que hablemos del mestizaje y de que todos estamos en ese grupo, y claro, los pueblos indígenas tienen otro espacio propio, pero la gran mayoría es mestiza, pues no es cierto, porque vemos los datos y vemos justamente que por el tono de piel sí hay una correlación con el acceso a ciertas oportunidades. Entonces yo cerraría diciendo, ¿qué participación tenemos nosotras, nosotros
en contribuir a ese racismo más soterrado, más difícil de desterrar, más, digamos, inmerso en nuestra forma de pensar, y cómo podemos combatir en nosotras y en nosotros mismos esas ideas de que una persona, por el pigmento de su piel, que es algo tan absurdo, es mejor o es peor que otra.